Bienvenidos a todos a un nuevo programa del que justo me sonó el teléfono. ¿A quién se le ocurre? Qué oportuno, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo están? Justo. Esperen que apago este teléfono. Bueno, mientras Rodolfo, por supuesto, ahí ve su teléfono, aprovecho de darles también la bienvenida al nuevo episodio de Alianza Blockchain, el blog de la Alianza, por supuesto, donde hoy vamos a estar conversando de esos temas sobre drive chains, sidechains, merge mining, etc. Así que, Rodo, ¿cómo? Nunca, justo va a arrancar y justo me saca la pantalla y me pone el teléfono. Bueno, bienvenidos, gracias una vez más. Entonces, Miguel, por hacer la intro. Efectivamente, vamos a estar hablando de sidechains, drive chains, covenants, aunque covenants un poquito menos, tuve una discusión por fuera, pero sí me interesa este tema, estos temas. ¿Por qué? Porque hay cosas de estos temas que de repente no necesitan ningún cambio, hay cosas de estos temas que sí requieren cambios, hay debates que vienen, que se van, que vuelven a aparecer, que se van, de repente tal persona tira un topic. Entonces, también es interesante estos temas porque son parte de cómo Bitcoin va evolucionando y cómo Bitcoin va tomando decisiones. Una vez se pregunta, bueno, pero ¿y quién cambia? ¿Quién tiene el poder de hacer los cambios? ¿No? Está bien, hay 5 personas que ponen el código del core. Core no es el único software tampoco que hay. Pero bueno, estos temas son temas que están en discusión, sí, a veces más fuertes, a veces menos fuertes. Hace muy poco salió el tema de DriveChain, que nos vas a contar un poquitito, Sergio, también de vuelta, con Postor. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde está? Entonces, la idea era traer estos temas al debate hoy, ¿sí? También con esta mirada de entender cómo estos debates finalmente terminan o no en un código final de Bitcoin. ¿Está bien? Así que bueno, estamos con Sergio Lerner, un ilustre representante de Latinoamérica de la competencia devística de Dev de Latinoamérica, responsable de RSK o Roofstock o IOW Labs, no sé cómo lo llaman. No, de Roofstock no soy responsable, soy contributor, soy parte de la comunidad, pero no responsable, no. Bien, No tengo ninguna llave privada que haga nada, no. Muy bien, es verdad. Ahí está, la responsabilidad tiene que ver con eso, con querer aportar tenemos valor. un tremendo invitado especial, por supuesto, que me gustaría, no sé si estás de acuerdo, Rodo, que permitirle a él que se presente, que para quienes lo conocen, por supuesto, y que se introduzca cómo a lo mejor entró al ecosistema, etcétera, y contarnos un poco más acerca de ti, Sergio. Bueno, muchas gracias, Miguel y Rodo, por la invitación. Mi background es de ciberseguridad, trabajé muchos años en ciberseguridad. Después tuve otra parte de mi vida que fue empresario, tuve una empresa de índole médico, y cuando descubrí Bitcoin, que lo descubrí porque yo estaba trabajando en un sistema de peer-to-peer póker, de un sistema criptográfico para jugar el póker online. Obviamente necesitaba una moneda para transaccionar en este sistema criptográfico, porque si era póker peer-to-peer tenía que haber una moneda para pagar peer-to-peer. Así que buscando y discutiendo en los foros, encontré Bitcoin por más o menos en el 2012. Y bueno, mi primera reacción, como la de mucha gente que viene de la ciberseguridad, es desconfianza total. Esto no es suficientemente privado, no va a escalar, no puede ser la moneda para la Internet. Y mis primeras charlas, inclusive, me acuerdo una en la Ecoparty, fueron, bueno, ¿cómo hacemos? Ya mi pregunta era, ¿cómo hacemos para transformar esto en algo más privado, más escalable? O sea, la idea mía de construir sobre Bitcoin estuvo presente desde el primer momento cuando vi esto. Pero lo que hice durante muchos años, los primeros años, fue trabajar en asegurar Bitcoin. O sea, trabajé reportando vulnerabilidades críticas. Tengo, digamos, un poco el récord de vulnerabilidades de Bitcoin encontradas, que creo que son 8 vulnerabilidades. Y trabajado después en los primeros años con el equipo, sobre todo cuando el código de Bitcoin todavía estaba inmaduro, no había tanto estudio, para mejorarlo y protegerse de estas vulnerabilidades y otras. Por ejemplo, el SegWit es un poco la consecuencia de 2 vulnerabilidades que yo encontré. Una que es el quadratic hashing, que es un problema que tienen las transacciones de Bitcoin Legacy, que es que se pueden construir transacciones que hagan una cantidad de hashing muy importante, y SegWit lo soluciona. Y SegWit es el problema también del Transaction Malleability, que yo lo encontré en los orígenes con el Signature Malleability, la forma de transformar una firma de muchas formas y malear la transacción. Así que muchas de las cosas que fueron ocurriendo en Bitcoin tienen que ver un poquito con esos problemas que se detectaron en sus comienzos. Y después de ahí en adelante fui una combinación de empresario y researcher, porque fundé una empresa de auditorías que trabajó muchísimo con otras blockchains como
y otros dispositivos, trabajó con Ledger, hizo la primera auditoría de Ethereum, que es Coinspect, una compañía de auditorías, y después de eso, la otra compañía que más me marcó a mí fue RSK Labs, que creó la blockchain Rusto, que es una sidechain de Bitcoin descentralizada, federada de cierta forma, que hasta el día de hoy, y al mismo tiempo que corre contratos inteligentes compatibles con Ethereum, que hasta el día de hoy funciona autónomamente, digamos. Así que, bueno, es un poco mi trayectoria. Tengo un montón de pequeños otras cosas que hice en el interín, pero es lo más Dentro de importante. ese escenario de Rootstock, ¿sí? Ustedes son hoy formalmente una sidechain. Sí, sí. La definición de sidechain está muy disputada, y yo tengo una definición que la fueron tomando después otras personas, que es remitirse al mensaje original del 2012 de la primera persona que dice, bueno, ¿por qué no hacemos una sidechain, no? Y básicamente lo que dice es que una sidechain tiene las siguientes características. Tiene que poder enviar Bitcoin y recibir Bitcoin en una uno a uno, o sea, no tiene que haber pérdida de ningún tipo. Si hay un problema de seguridad de la sidechain, no debiera afectar a la mainchain, o sea, si aquellos que eligen ir a la sidechain, bueno, podrán correr mayores riesgos, podrán estar bajo otro modelo de seguridad, pero no necesariamente eso va a afectar a la mainchain. Y otra característica de una sidechain es que es una blockchain, o sea, Lightning Network no es una sidechain porque no es una blockchain, más allá de que pueda tener las otras propiedades. Y esas son las tres características. Y a partir de eso hubo como una explosión de propuestas que se pueden caracterizar, digamos, si quieren vamos a la caracterización de esas diferentes, pero esencialmente tiene que cumplir esas propiedades. Por ejemplo, un ejemplo de algo que no es una sidechain es Ethereum. Ethereum es una blockchain que puede estar conectada con Bitcoin a través de un bridge, pero no es una sidechain de Bitcoin porque tiene su propio token propio, no utiliza Bitcoin como su token nativo, ¿no? Y otra blockchain que puede estar conectada con Bitcoin, pero no es una sidechain, es Stacks, porque tiene token propio y tiene digamos, una dinámica diferente. No es una sidechain debiera poder subsistir sin nada más que Bitcoin, porque de esa forma tiene una alineación completa con Bitcoin y con el uso de Bitcoin, con aportar valor a Bitcoin. Cuando dijiste un bridge, ¿en qué cosa usa un bridge y qué cosa es un peg? Digamos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el peg obviamente es un asset, representa ese otro asset por pegging, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre cuando digas, bueno, no, pero esto puedo tener como WBTC, bueno, un bridge entre esto y esto, ¿sí? Versus realmente lo que una sidechain utiliza para conectarse con la main. Es que no hay, o sea, el término inicial era two-way peg, porque había un solo asset que había que bridgear, había un solo asset que había que transformar en un uno a uno. Y la idea todavía no estaba clara, o sea, no quedaba claro cuál iba a ser los diferentes modelos de seguridad. El concepto de bridge es un concepto más genérico, que en realidad podrías pasar cualquier asset, no solo uno en particular, sino un token RC20 o lo que exista de ambos lados de la blockchain. Así que es un concepto más genérico, pero los dos son conceptos inespecíficos, no te dicen qué tecnología se está usando. ¿Está bien? El término Bitcoiner es two-way peg, porque hay un solo asset que es Bitcoin, y el término más genérico que se utiliza en Ethereum es bridge. Ok. Y sin embargo, en el caso de, vos dijiste, son dos blockchains, ¿sí? Sí. Pero no siempre estas blockchains van paralela en lo que decimos la minería o el merge mining o el proof of stake en el caso de Ethereum, digamos. Me imagino que así como existe merge mining, que ahora nos vas a contar bien cómo funciona y qué de eso tiene que ver con sidechain, qué de eso tiene que ver con drychains, etc. Supongo que quizás en Ethereum existe el merge proof of stake, no lo sé. Pero, Bueno, ¿cómo funciona este tema? Es muy interesante. En realidad, ustedes saben que el primero que habló de merge mining fue Satoshi, ¿no? También por el 2012, cuando propuso la idea de BitDNS. Creo que la idea de Satoshi de construir sidechains era para poder hacer crecer Bitcoin sin comprometer las propiedades de la mainchain, de la cadena principal, eran muy interesantes, pero también había mucha esperanza puesta en algo que técnicamente no estaba definido. Y digamos, al mismo tiempo que surgió el concepto de merge mining, empezaron a surgir críticas al merge mining. O sea, cómo el merge mining, por decirlo de alguna forma, mal aplicado, podía traer cuestiones negativas a Bitcoin. Creo que la forma más interesante de analizar
todo el desarrollo del tubo IPEX, y ahora inclusive que aparecieron otros nuevos mecanismos de tubo IPEX que están siendo probados, es analizar lo que hizo Blockstream en el 2014. O sea, Blockstream en el 2014, digamos, creó una empresa, se creó la empresa para crear esencialmente una sidechain, y el término adquiere una noción técnica en el 2014. Y la idea de Blockstream era que las dos blockchains iban a usar merge mining, que merge mining es el proceso por el cual los mismos mineros Bitcoin pueden asegurar con el mismo hash power, digamos, con el mismo hash rate, múltiples cadenas, sin incurrir en mayores costos. Y lo que iban a hacer estos mineros es, cuando los fondos volvían, era un software, ¿no? Cuando los fondos volvían de la sidechain a la mainchain, aquellos que estaban tratando de traer los fondos iban a presentar lo que se llama una SPV Proof, o sea, una serie de bloques de la sidechain, una cantidad larga, digamos, por ejemplo, 100 bloques de la sidechain, mostrando que había una cantidad de Proof of Work que backupeaba, que apoyaba un determinado withdrawal, un determinado payout, lo llamamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, hicieron el famoso paper de Blockstream de Sidechains, donde planteaban este concepto. ¿Y cómo impedían que se presentara, digamos, otra prueba? Había la oportunidad de hacer contrapruebas. O sea, yo presentaba una cadena de 100 headers, diciendo, bueno, hubo un withdraw, pero podía venir otro y presentar una cadena de 101 headers de la sidechain diciendo, no, esta es la más larga. La que vos presentaste es un fork. Por lo tanto, esta es la más larga. Entonces iba a haber una especie de periodo de challenge donde varios participantes podían apostar a cuál iba a ser su cadena más larga. Esto, digamos, conceptualmente estaba buenísimo, pero terminaron el paper y se dieron cuenta de algo, o alguien les hizo notar, que finalmente, si esto es si es una cuestión de arbitraje, de prueba y contraprueba, entonces los mineros, que tienen siempre la capacidad, en su mayoría, de censurar transacciones, pueden censurar una contraprueba. Entonces, si los mineros que hacen merge mining son los que crean las pruebas, y los mineros son los únicos capaces de censurar pruebas, porque la mayoría de los mineros siempre puede censurar transacciones. Porque si puede censurar bloques, dejándolos afuera de la blockchain, puede censurar transacciones también. Entonces, llegaron al dilema conceptual. Decíselo a los Ethereans que tienen el OPAC encima, ¿no? Que censuran. Sí, pero ojo que no están desechando bloques digamos, no censurados. Todavía no llegaron a la instancia peor, que sería decir, bueno, no solo vamos a censurar nosotros, sino que vamos a... Claro, o sea, no nos van a dejar, por decirlo de alguna forma... Eliminarlo de la... Sí. Sí. Bueno, entonces... No, hoy uno elige si quiere ir por un... Claro. Sí. Entonces, lo que se dieron cuenta de esto, y pararon todo, o sea, se dieron cuenta que finalmente los mineros iban a tener el poder de robarse los bitcoins. Porque iban a poder minar una cadena, que la cadena honesta, después minar una cadena deshonesta, donde solo necesitaban minar los headers, no necesitaban que los bloques sean válidos, y después le iban a presentar como prueba ante ellos mismos, pues ellos son los árbitros de cierta forma, eliminando contrapruebas, y se robaban los bitcoins. Y esto causó bastante shock. De hecho, el paper fue paralizado, ningún trabajo se hizo sobre ese paper. Y recién 3-4 años más tarde, eso fue tomado por Alexei Sanchatin, que es el CEO de InterBTC, es una empresa que hizo un paper que se llamó Exclaim, y hizo otro paper que se llama, donde presenta esta prueba, y él probó que efectivamente es un resultado de imposibilidad. No es solo que a Blockstream no se le ocurrió la forma de hacerlo, sino que para hacer un PEG real 1 a 1, en una red, digamos, sincrónica, digamos, donde estás que las cosas ocurran en un determinado tiempo particular, necesitas o una función de honestidad de mayorías, o sea, básicamente necesitas decir, hay un cierto grupo que asumo que su mayoría es honesta, o un colateral. O sea, una solución, una solución racional. O sea, aquellos que tienen el control de los fondos no los van a robar porque racionalmente no les conviene robarlos. ¿Está bien? Pero ahí entramos en otro problema. O sea, se abren dos caminos que de cierta forma fueron explorados.
y ahí es donde también nacen las dry chains. En ese mismo instante nacen las dry chains. Pero vamos a analizar primero el camino del colateral porque es interesante. El camino del colateral es decir, bueno, si no lo puedo garantizar, si necesito una mayoría, bueno, por lo menos que esa mayoría ponga un colateral de tal forma que si es maliciosa y se roba los Bitcoin, pierde el colateral. Eso tiene dos problemas. El primero es, ¿qué es ese colateral? Si no es Bitcoin, tiene que ser otro token. Y si es otro token, por ejemplo, como hace InterBTC con el IBTC, que lo pasa a Polkadot, creo, y el colateral, no sé si no es DOT, si es otro token, no es una sidechain, es un bridge, ¿no? Pero hay otro problema que también es bastante importante, que es el de la eficiencia de ese colateral, que es muy ineficiente, porque yo quiero proteger 100 Bitcoin, tengo que poner 200 Bitcoin equivalentes de colateral, y nadie está dispuesto a hacer eso. O sea, la gente lo puede hacer por un tiempo corto, pero no, es un dinero que no se mueve, que no va a aportar ganancia de ningún tipo, por lo tanto es completamente ineficiente. Digamos, y la solución que viene a eso, o sea, yo te hablo de una serie de como consecuencias que fueron pasando, que uno las podría haber pensado del día cero, pero bueno, necesitaron que se vayan ocurriendo para que la solución a eso es que la única forma de hacer un colateral eficiente es que sea el mismo stake de aquellos que hacen proof of stake. O sea, es el único capital que está bloqueado y que podría proteger un bridge. Y para eso necesitas básicamente crear un bridge de consenso. O sea, es un bridge donde los stakers, o sea, los productores de bloque de una blockchain proof of stake, son los que realmente están aportando el colateral. ¿Por qué? Porque ya tienen un colateral. Hoy ese escenario es exactamente el escenario Ethereum, donde el que pone el stake, ¿sí? A diferencia de Bitcoin, que la única forma de generar Bitcoins van asociados al Genesis, al Coinbase, ¿sí? Del bloque. Ethereum dice, bueno, vos pones el stake y para que te rinda haber dejado ese stake y no que digas está muerto durante no sé cuánto, parte de la emisión del Coinbase de Ethereum va a los stakers, ¿no? Ese escenario en Bitcoin no es válido ni siquiera. O sea, claro. Pero igual, más allá de que resolvió el problema del colateral, que es el colateral de los propios stakers, no resolvió el problema de la censura. O sea, si los stakers, ahora nuevamente, si los productores de bloques quisiesen censurar, o sea, censurar sus propias contrapruebas, sus propias pruebas de producción de dos bloques competitivos, podrían hacerlo y estamos en el mismo problema original. Nada más que ahora lo mandamos al mundo del proof of stake. Así que ese camino para mí tiene una muerte, digamos, no resuelve el problema. Entonces lo que hizo Paul Stork, y acá vuelvo al punto de partida, que era el punto de partida donde habíamos dicho que los mineros Bitcoin tenían un montón de poder, porque finalmente podían censurar estas contrapruebas. Entonces lo que dijo Paul Stork, que si ellos van a tener, él se adelantó un poco al resultado de imposibilidad y se dio cuenta, dijo, si realmente los mineros van a tener un cierto poder, ¿cómo podemos hacer que ese poder sea lo mínimo? ¿Cómo podemos minimizar ese poder? ¿Cómo podemos hacer que cualquier intento de robarse los fondos sea tan evidente que ocasione una suerte de tumulto? Digamos, nosotros podamos, por una cantidad de tiempo muy larga, por ejemplo, 6 meses, observar, analizar, debatir si hay un grupo de mineros Bitcoin que está jugando en contra o sea, que está o intentando robar o intentando hacer cualquier otro tipo de ataque. Y ahí nacen las dry chains. Entonces, un poquito lo que hacen las dry chains es decir, bueno, en lugar de poner todo este mecanismo de pruebas y contrapruebas, que sabemos que finalmente lo único que está haciendo es tapar el hecho de que los mineros tienen la decisión, bueno, hagamos un sistema mucho más simple, porque dry chain es un sistema muchísimo más simple que la propuesta de blockchain, hagamos un sistema mucho más simple, donde simplemente los mineros, y voy a decir entre comillas, voten, pero no es un voto. Esto yo es una discusión que había tenido hace muchos años con Gregory Maxwell. Es más bien un acknowledge, una especie de voto. De visto bueno. Porque en castellano no tenemos, no sé qué otra palabra podríamos usar. Puede ser. Un reconocimiento. No es un voto en el sentido de que no hay una intención, ¿no? O sea, los mineros simplemente tienen que observar la sidechain y hacer un reconocimiento de lo que está pasando en la sidechain. No es que votan porque hay una decisión subjetiva, ¿no? Simplemente es mirar cuál es la blockchain y hacer y cuál es la transacción de withdrawal y pasar esta información a Bitcoin. No es un proceso donde hay una intervención humana. Por eso la palabra voto es un poco
no viene muy bien, pero nosotros la usamos. Entonces, lo que hacen los mineros Bitcoin es, a lo largo de 6 meses, aparece una transacción de withdrawal de la sidechain, una transacción que dice, bueno, hay que enviar estos fondos a tal persona en la mainchain, y van votando a favor o en contra de esa transacción. Si consideran que esa transacción es una transacción maliciosa, que no es lo que realmente está ocurriendo en la mainchain, en la sidechain, entonces votan en contra. Y después hay mecanismos eficientes para evitar ataques de denial of service. O sea, ¿qué pasa si repentinamente hay 1000 propuestas de withdrawal? ¿Esto qué significa? Que los mineros Bitcoin tendrían que empezar a votar en contra de unas y a favor. Y bueno, para evitar eso también hay una especie de voto genérico que es voto en contra de todas menos esta, ¿no? Es como decir, bueno, nada de esto es verdadero salvo esto, ¿no? Es una forma eficiente de votar. Pero ¿y cómo identificas cuáles exactamente son las que tienen que reconocer y cuál sí, cuál no? En el fondo, ¿cómo se genera el consenso? Bueno, ese es el problema por el cual los bitcoiners no están a favor. O sea, en este momento pasa lo siguiente: hay un grupo que está en contra, un grupo que está a favor, y el 90% de los bitcoiners no opina. Y no opina porque se requiere, para opinar, se requiere conceptos de teoría de juegos, de entender incentivos a largo plazo, que la mayor parte de la gente no los tiene en la mano. O sea, realmente se guía por lo que van a decir otros. En TabConf, que hubo un debate entre Paul Stork y Peter Todd, preguntaron al comienzo de la charla, había como 400 personas, preguntaron quiénes estaban a favor, levantamos la mano una veintena, quiénes estaban en contra, más o menos había también un poquito más, tal vez 30 personas que se mostraban en contra, y los otros 350 no tenían opinión. Y después de la charla hicieron la misma pregunta y los dos grupos habían aumentado, había a favor 30 y en contra 40, y seguía habiendo 340 que estaban, o 330 que estaban indecisos, porque realmente es un tema complicado. Entonces, volviendo al problema lo que se le achaca un poco a sidechain, son varias cosas. Una es, la más directa es miners can steal. Los mineros pueden robar, ¿no? Y bueno, hay muchos argumentos, digamos, por qué los mineros no van a robar. Digamos, una tiene que ver con los incentivos a largo plazo. Básicamente las sidechains aportan valor a Bitcoin, por lo tanto, los mineros son los principales interesados en que las sidechains funcionen. De hecho, está probado en Ethereum de que el dinero que se puede recaudar por transacciones y por MEV, por arbitraje entre exchanges descentralizados, es mayor al que recauda Bitcoin con sus subsidios, ¿no? O sea, una pregunta que antes era completamente retórica es, si es posible que eso suceda, ya está probado que sucede. O sea, finalmente las sidechains podrían ser un enorme aporte al budget de seguridad de Bitcoin, ¿no? Entonces hay un interés económico en no atacar las sidechain, al menos aquellas sidechain que son pro Bitcoin, o sea, que se centran en Bitcoin y que aportan un revenue stream a los mineros. ¿Vos decís que el debate del MEV en Ethereum traído al ecosistema Bitcoiner es un debate de sidechains, drivechains o sea, de sidechains y drivechains? El analizar si se puede o no hacer MEV. Sí. No, es un debate completamente relacionado, está estrictamente relacionado. El problema es el siguiente. MEV ya existe y va a seguir existiendo en Bitcoin relacionados con las sidechains. Cualquier sidechain digamos, que uno cree de Bitcoin, de cierta forma, que haga merge mining, de cierta forma pone sobre la mesa miner extractable value. O sea, aquellos mineros que son capaces de construir bloques de la sidechain, tienen mayor incentivo económico, podrían tener mayor revenue, etcétera, etcétera. Entonces, el status quo, digamos, es un estado que no es el ideal. ¿Está bien? Lo que a veces no se presta atención es que lo que está proponiendo Paul Stork, en realidad, pone el MEV a disposición de todos, que es lo que tiene que ver con blind merge mining, que es una forma de desacoplar a los mineros Bitcoin de las decisiones de qué transacciones poner en las sidechains. O sea, pueden hacerlo, pero hay una forma completamente de desacoplarlo, de tal forma que ellos siguen siendo los mayores beneficiarios de aquellas oportunidades de arbitraje o aquellos fees que se junten por la sidechain, ¿no? Y en realidad eso mejora el status quo. O sea, lo que haya ahora no... ¿Por qué al ser blind? No entiendo por qué, siendo blind y por ende no pudiendo elegir o identificar qué es lo que está en ese bloque mergeado, podría entonces ser un
elegir este versus este. Bueno, es así. Los productores de bloques de merge mining Sí, tienen ese rol exclusivo que les compete a ellos de producir bloques. sí. Por lo tanto, ellos pueden hacer un auction, una subasta de esa posibilidad, la posibilidad de incorporar en sus bloques un hash que representa un bloque de la sidechain para otorgarle hash rate. Entonces, en realidad ellos no tienen la necesidad de correr un nodo. Si se crea un mecanismo de subasta abierto donde cualquiera puede pedirle a los mineros Bitcoin que les produzca un bloque para ellos, entonces la pregunta es, ¿cuánto dinero estarían estos productos? Vamos a separar entonces lo que son los proposers, que no sé cómo es en castellano, y los block producers. Esa es la misma distinción que se usa en Ethereum, Okay. ¿no? Entre los que producen bloques y los que proponen bloques. Entonces, llevado eso a Bitcoin, serían los mineros y los que proponen bloques de la sidechain. Entonces, si yo creo un mecanismo de subasta abierto, entonces si yo propongo un bloque, porque yo sé que en ese bloque hay, no sé, 20 BTC de arbitraje que puedo ganar, y otros encuentran también esta oportunidad, entonces se arma una competencia. ¿Cuánto estaría dispuesto yo a pagarle a los mineros para que pongan estas transacciones que me hacen ganar a mí 20 bitcoins? Bueno, posiblemente hasta 19 bitcoins estaría dispuesto a pagar, o 19,5, no importa, si hay otro que está compitiendo por lo mismo. Entonces, yo primero propongo pagar 10, pero uno que encontró la misma oportunidad propone 11. Bueno, yo propongo 12. Nos vamos acercando al punto donde toda la ganancia termina siendo recibida por los mineros. Si realmente hay una competencia por proponer bloques que tienen mayor ganancia, finalmente toda la ganancia se la llevan los mineros, y lo único que se pueden llevar los que proponen bloques es un pequeño margen que tiene que ver con haber encontrado una oportunidad un poco mejor que sus adversarios. Y ellos van a correr algoritmos especiales para buscar esas oportunidades, que pueden ser desde lo más simple, que es reordenar las transacciones, elegir mejor las transacciones de la mempool, como cosas mucho más complicadas, que es hacer arbitraje de los exchanges descentralizados que puedan existir en una sidechain, ¿no? O sea, puede ser de algo bastante sencillo a algo súper complicado, que en este momento hay algoritmos muy complicados, hay algunos que hacen pruebas formales, symbolic execution, todo eso para poder encontrar, o sea, hacen modelos de los diferentes DEXs y después corren esos modelos en computadoras muy poderosas. Se hace todo tipo de cosas en este momento para poder encontrar oportunidades de arbitraje antes que los demás. Pero bueno, lo que permite hacer blind merge mining justamente es esa separación. Entonces los mineros se sientan cómodos en sus pools de minería, esperan que lleguen los bids y eligen el mejor postor, el que paga más. Y después incluyen ese hash. Sergio, Y ese modelo, sí. No, lo que pasa es que quería hacerte una pregunta, porque yo he escuchado que con todo este mecanismo, en fondo, de merge mining y la posibilidad de ir escogiendo estos bloques, digamos, que se van proponiendo, finalmente es como un arma de doble filo, porque en el fondo, si bien está bueno, genera los incentivos que están bien puestos, también de alguna forma he escuchado yo que genera un poco más de centralización dentro de la red de Bitcoin. ¿Qué tan cierto es eso? Y si es cierto, ¿qué cosas se están tomando, digamos, qué medidas se están tomando en consideración como para contrarrestar esa parte? Bueno, en realidad, cuando uno entiende que la producción de bloques de la sidechain es una actividad diferente a incluir el hash, lo que te das cuenta es que en realidad la centralización, justamente lo que hace el merge mining, hago una mezcla de las dos palabras, merge mining, no. El blind merge mining es justamente esa separación de roles que evita la centralización. Y aquellos pools de minería que quieren al mismo tiempo correr un nodo sidechain lo van a poder hacer. Aquellos grandes lo van a poder hacer porque tienen la capacidad de hacerlo. Hay muchísimos gastos que tienen los pools de minería, muchísimo más grandes que correr un nodo. Claro, digamos, mantener un data center, imagínense la cantidad de gastos fijos que hay, que van muchísimo más allá de correr una computadora, como en el caso del nodo Rusto, que tiene recursos mínimos para correr. Así que los grandes los van a poder correr. Y los chicos, los mineros chicos, y esto es lo más interesante, no tienen por qué correr los nodos. Eso es lo que a veces los bitcoiners no entienden. Yo puedo confiar, si la mayor parte de los mineros sí están corriendo nodos, los chicos pueden confiar en terceros. Pueden existir 5 organizaciones que corran full nodes, o 5 proveedores de full nodes, que en este momento en Ethereum hay 10 empresas diferentes que proveen full nodes, y salen baratísimas, algunas salen gratis. Yo me conecto a 10 proveedores de full nodes.
les pido a cada uno de ellos cuál es el hash, digamos, el último hash, y ya sé, digamos, o sea, o les pido que me creen un bloque y yo pongo mi hash. Digo, esto puede ser perfectamente hecho por terceros a un costo bajísimo. En todo caso, los que se debieran preocupar son aquellos que apuestan a esa sidechain, pero los mineros, perdón, los bitcoiners que no les interesa nada de la sidechain son justo los que no se tienen que preocupar. ¿Está bien? En todo caso, la seguridad o inseguridad de la sidechain correrá por cuenta de la sidechain, o sea, cómo ellos incentivan que la gente corra nodo. Pero no es un problema de los bitcoiners, ¿no? Oye, y entre paréntesis, más que nada, si es que hay algún minero que nos esté escuchando en este momento, quizás ahondar un poco en quizás cuáles son como los requisitos que necesito yo para hacer match mining, cuáles son realmente los incentivos y por qué me convendría hacer match mining en vez de hacer, por ejemplo, minería en solitario, cuál es la diferencia de hacerlo en un pool, etcétera. Como para aclarar un poco esa parte, si es que hay algún minero que le interese, digamos, incursionar en el tema del match mining. Sí, se puede hacer solo o con un pool. La ventaja, obviamente, de hacerlo con un pool es que corre el nodo de la sidechain. En este momento, blind merge mining no existe, por lo tanto, podemos hacer una hipótesis de cómo sería el ecosistema con blind merge mining, pero en este momento, aquellos mineros que quieren hacer merge mining tienen que correr un nodo, en este caso, por ejemplo, Rusto. El nodo Rusto, que es un nodo que corre con, no sé, 4 GB de RAM y un disco SSD convencional, y está muy optimizado para no consumir recursos y consumir un ancho de banda bajo. Así que el costo es muy bajo. Así que cualquier minero podría participar con un costo muy bajo. Además, por ejemplo, en IOV Labs hay un team que está trabajando en hacer Snapshot Sync para que puedas sincronizar tu nodo en unos pocos, no sé, en menos de una hora desde el vamos, sin necesidad de pasar por varios días de sincronización. Así que va a ser cada vez más sencillo correr un nodo de la sidechain. Pero también está siempre la posibilidad de que ese trabajo lo realice otro. Es una buena propuesta. Si hay más mineros, solo miners que quieren hacer esto, de crear un servicio que les dé simplemente la posibilidad de recibir un bloque precomputado y simplemente recibir la ganancia. ¿Cuánto está pesando en este momento la blockchain de RCK? ¿Más o menos? No mucho. No tengo el número en la cabeza, pero no es. Y sin embargo, hoy lo de Blockstream, ¿sí? Funciona en el mismo modelo de merge mining de RCK. No, bueno, tanto Blockstream fue un modelo 100% federado. El modelo 100% federado es no solo que el bridge está protegido por una federación, sino que la producción de bloques se hace por una federación. ¿Está bien? O sea que ellos tienen 20 aseguradores de los fondos y alrededor de 50 empresas adicionales que lo que hacen es producir bloques. Son dos federaciones, una creo que es un subconjunto de la otra, pero son en principio dos federaciones diferentes. Okay. Y es 100% federado. Una estructura 100% federada no puede evolucionar mucho, o sea, no es digamos, que uno puede agregar más federados, sacar federados, puede hacer subconjuntos de federados, pero no tiene, es un camino que termina ahí. Y el camino de merge mining no, porque puede ir profundizándose hacia la descentralización. En el caso de Rustock tiene un PEG federado, pero no es solo federado, pero en principio podríamos decir que es federado, pero la producción de bloques se hace por merge mining. Claro, ahora ahí puede haber el pro y con, probablemente en el federado, solo los federados, si son personas de confianza de ese grupo, pueden generar. En el merge mining puede venir un volumen de minería mayor que hoy estaba fuera del sistema a querer atacar el sistema, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo es lo que le da la parte abierta, la parte permissionless. O sea, son las dos caras de la misma moneda. Yo inclusive antes que salga el BIP 300, que es el BIP de Polstork, yo con la idea de Polstork hice un BIP anterior que lo publiqué y lo llamé BIP R11, porque no está publicado en los BIP de Bitcoin, pero está disponible. Porque a mí me parecía que jugarse en un 100% por una drive chain cuando no hay una prueba fehaciente de que los mineros no vayan a robar, digamos, porque no se probó en la práctica,
Y RSK tiene 4.000 Bitcoin de bloqueados. O sea, RSK, por más de que queramos mañana hacer una dry chain, por más que salga mañana dry chain, no, la comunidad no va a jugársela y poner todo ese dinero en las manos supuestas de los mineros, aun cuando, digamos. Entonces yo en el 2016 creé un BIP que permite hacer una progresión entre, o sea, combinar una federación con Merge Mine, con dry chain, con un hash rate escrow. Entonces lo que permite es definir un script, a diferencia del opcode de Paul Stork que se llama op dry chain, que es únicamente para dry chains, el opcode que yo diseñé que se llama op count acknowledge, lo que te permite es saber cuántos mineros votaron a favor o en contra de un determinado withdrawal, pero lo podés combinar con un multisig convencional. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que el withdrawal la salida de fondos solo va a ocurrir si, puedo poner condiciones como las siguientes, si el 51% de los mineros la votó y de la federación de 10, 11 los votó, por ejemplo. O puedo decir, ese es un path. Otra posibilidad es que el 100% o el 99% de los mineros la votó y ningún federado la votó. Entonces yo puedo graduar, puedo hacer una suerte de transición para que en el futuro sean solamente los mineros, pero que haya un tiempo de convivencia entre los dos sistemas, ¿no? Que para mí me parece algo mejor. Si tuvieras que decir esta decisión, digo, este debate, ¿no? De dry chain sí, dry chain no. Primero, ¿pensás que se va a resolver en el corto y mediano plazo? ¿Es que faltan otras innovaciones tecnológicas y algún otro paper que diga, sí, pero si le agregamos esta otra idea, entonces dry chain sí? ¿O tienen que pasar cosas del otro lado de Ethereum para aprender y traer hacia acá? Digo, ¿qué es lo que se... Bueno, son varias preguntas muy interesantes. La primera pregunta es que este debate, cuando Paul Stork hizo la propuesta en el 2015, no sé, más o menos, era un debate que no logró suficiente efervescencia, suficiente discusión, porque Ethereum recién salía, no sé si, y no había un potencial competidor de Bitcoin. No había otras redes que generaban fees de esta forma, que tenían la potencialidad de crear nuevas aplicaciones descentralizadas. Entonces era una pregunta retórica, digamos. La realidad es que a lo largo de los años, otros ecosistemas mucho más versátiles a crear aplicaciones fueron creciendo, y por más bitcoiner que uno sea, tiene que aceptar, en algún punto tenés que aceptar que la idea de permissionless innovation, la idea de que la gente pueda crear sus aplicaciones, que es la idea básicamente de ser una plataforma, no ser un caso de uso, sino de ser plataforma para que la gente cree sus propias aplicaciones, es muy poderosa. Y la cantidad de developers que existen en el mundo de Ethereum es muchísimo mayor que la que existe en el mundo Bitcoin, simplemente porque Ethereum es una plataforma, es como un lenguaje de programación donde yo creo mis propias soluciones, que hace Bitcoin es muy reducido en lo que yo puedo hacer con el scripting de Bitcoin. Entonces, el nuevo debate ahora es un debate completamente diferente al del 2015. Es un debate donde hay una prueba fehaciente. Están los bitcoiners que no la quieren ver esa prueba, que dicen no hay nada del otro lado, son todos scam. Yo creo que esa cantidad de bitcoiners se va a ir reduciendo, porque para mí un AMM, un Automatic Market Maker, un exchange descentralizado, que no usa oráculos, es una herramienta potentísima. Es algo fundamental para conectar el mundo cripto con los stablecoins, que es la forma de hacer masivo el uso de la blockchain, porque la gente no va a entrar digamos, millones de personas no van a entrar a Bitcoin por Bitcoin, sino que lo van a hacer a través de las stablecoins digitales. Esa es la forma en que logramos... Mi visión es que esto es una cuestión de tiempo, una cuestión de madurez de la idea y de cross-pollinization de lo que pasa de un lado y pasa del otro. Y con respecto a la tecnología, que es una pregunta muy interesante, el dry chain es un resultado es la respuesta a un resultado de imposibilidad teórico, que quiere decir que no hay ninguna otra solución. O sea, hay algo que están intentando hacer, como hace Botanix con la Spider Chain, que no está probado que funcione, que podemos hablar después un poco de qué es la Spider Chain, que es interesante igual de todas formas, pero la realidad es que hay un resultado de imposibilidad que dice que no se puede, que los mineros siempre van a tener este poder
Entonces, la forma más sencilla y más directa es hacer drive chain. Por lo tanto, no hay otra tecnología que pueda montarse sobre la drive chain y hacerla más, digamos, menos, que tenga más seguridad. Es como es un determinado fin. Después, lo que sí se puede lograr, que es algo que yo vengo trabajando, de hecho, hace 2 meses, es en el caso del Blind Merge Mining, el Blind Merge Mining, como está propuesto por Paul Stock en el BIP 301, no permite crear ninguna sidechain cuyo block rate, cuya producción de bloques sea más rápida a un bloque cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque se utiliza la blockchain Bitcoin para dirimir esta subasta. Y los bloques Bitcoin vienen uno cada 10 minutos. Vale. Ahora, eso no le sirve a Rusto. ¿Está bien? Porque Rusto produce bloques cada 30 segundos y no le sirve a ninguna blockchain de DeFi, porque las blockchain DeFi necesitan las blockchain para pagos necesitan una respuesta mucho más rápida. Sí. Entonces ahí sí hay una posibilidad de crear una nueva tecnología que reemplace al Blind Merge Mining, que proporcione beneficios parecidos, pero que funcione para blockchains de más bloques por segundo. Una posibilidad es crear una única nueva sidechain de Bitcoin que sea únicamente para hacer el bidding, o sea, que los mineros corran solo 2 sidechains. La Bitcoin y una muy lightweight, muy sencilla, que lo único que haga, que tenga bloques cada 30 segundos y que lo único que haga es manejar blind. Bueno, gracias. Volvemos a este modelo ahora de pantalla. Disculpen, se nos cortó la luz donde estábamos justamente haciendo el streaming. Así que vamos a partir quizás de la última pregunta, Sergio, sí, que tenía que ver con qué es lo necesario. O sea, si crees que esto de alguna forma son conversaciones que van a terminar nunca en nada, si es una cuestión de tiempo, es una cuestión de qué pasa en Ethereum y ver, entonces, bueno, ir migrando, si es que falta alguna tecnología nueva para incorporar que quizás proponga finalmente un cambio de drive chain. O sea, ¿cómo ves esta cuestión, esta historia de drive chain para que suceda? Mira, yo lo que creo es que a medida que el ecosistema de Ethereum crece, representa también un montón de casos de uso y nuevos usos y la posibilidad de crear un sistema financiero descentralizado mucho más complejo, que es atractivo y va a atraer a gran parte de los bitcoiners. Siempre va a haber un grupo que esté en contra, digamos, y en algún punto va a haber una suerte de confrontación. La diferencia entre este y otros forks potenciales es que este es un fork que los mineros podrían hacer por su cuenta. O sea, los mineros pueden hacer un soft fork y empezar a proteger sidechains. Y en principio, digamos, sería una confrontación, pero nadie podría impedirlo, que esto ocurra, porque es un soft fork. Así que si hay mucho interés y los mineros ven que es una gran oportunidad, podría ocurrir aunque un subgrupo dentro de Bitcoin no crea que sea lo más conveniente, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Es una de las Pero ese planteo, Sergio, es válido siempre en todo escenario para vos, entonces. Vos le das un poder relevante al minero de Bitcoin, porque una cosa es la discusión de los mineros pudiendo atacar un sidechain por la cantidad de volumen de procesamiento que está puesto, ¿no? Si no es el 100% de la red, ¿sí? El ataque puede tener un sidechain. Pero acá, un soft fork, estamos hablando de un soft fork de Bitcoin, y vos le das el poder suficiente al minero como para considerar que ellos pueden hacer un soft fork. No es que yo se los doy. No, vos le das, estoy hablando de escenarios que se podrían dar, ¿no? No es lo que yo quiero. A mí me encantaría que esto sea un consenso general, pero también es cierto que podría ocurrir. Sí, pero sigue la discusión de si los nodos de los usuarios no actualizan ese software, lo que el minero haga, ¿sí? No termina representado en lo que es la red. Bueno, pero la definición de software es que nadie tiene que actualizar nada. O sea, en realidad lo que ocurriría básicamente es que los mineros estarían utilizando un software modificado. Pero el bloque se ve exactamente igual. El bloque se ve exactamente igual. Ah, bueno, perfecto. Y la razón por la cual tal vez esto podría llegar a ser un soft fork activado por los mineros es que justamente tienen cero impacto sobre los que no les interesan las sidechains. Okay. Entonces, podría pasar. Salvo para los que creen que el hecho de la oposición para impedir que esto ocurra. Sí, o sea, salvo para los que, como Todd y otros,
consideran que la misma existencia de las sidechains o del merge mining o del drive chain afecta a la potencialidad segura y relevancia del Bitcoin. Pero hay cuestiones que son inevitables. O sea, el merge mining es inevitable. O sea, racionalmente el miner puede hacer con su hash rate lo que quiere. Y mientras no demuestre que está perjudicando sus propios incentivos, se ve incentivado a hacerlo, ¿no? Bien. Después está la posibilidad que he escuchado, digamos, de que haya un grupo de mineros en algún lugar del mundo que decida hacer un hard fork. O sea, que decida que es suficientemente atractivo para hacer su propia nueva blockchain. No sería Bitcoin, sería otra cosa, pero después... Ese escenario es un escenario que existe desde el principio, ¿no? Sí, pero he escuchado, digamos, rumores de que esto podría ser gestado, pero bueno, no sería diferente a otras forks de Bitcoin. Después está una idea que a mí me parece atractiva, que es probar la tecnología en otra blockchain. Por ejemplo, o sea, yo hablé, por ejemplo, con el desarrollador de Dogecoin sobre la posibilidad de integrar drive chains a Dogecoin por algún tiempo, simplemente para ver cómo funciona en la práctica. Así como Segwit fue primero, ocurrió en Litecoin, simplemente para mostrar la tecnología y poder, bueno, esto podría ocurrir también como una forma un camino para mostrar que es seguro antes de que ocurra en Bitcoin. Pero sea lo que sea, no creo que sea algo que va a ocurrir en poco tiempo. O sea, igual tendría más sentido que sucede en Litecoin en Dogecoin, no por Dogecoin, sino por historia, ¿no? Sí, hay mucha más afinidad entre Litecoin y Bitcoin que entre Dogecoin y Bitcoin, seguro. Y hablando de esto, porque bueno, el fantasma del hard fork, digo, existe siempre y no termina siendo un fantasma para los que en definitiva consideran que obvio que es libre decidir qué software usás y qué minás, ¿sí? Pero eso no define que un nuevo hard fork, por más poder mineral que tengas, eso es Bitcoin, ¿no? Eso no, o sea, eso está siempre y no es un problema, o no lo vemos como un problema. Pero me gustaría irnos un poquitito hacia el lado de el otro fork, ¿sí? Esta otra gran discusión que tiene distintas aristas, ¿no? Que es el tema de los covenants, ¿está bien? Que es de alguna forma ampliar ciertas funcionalidades y entiendo también poder, como una de las negativas, también prohibir ciertas transacciones. Digo, hay todo un rum con el tema de covenants. Sí. Me gustaría entender, por un lado, qué es, y por otro lado, también la misma pregunta que te hice antes, pensar que es una cosa que igual pasará y será una cuestión de tiempo y ver qué pasa en otros escenarios. O sea, contanos un poco, si podés, de covenants y qué significa el fork para eso, porque entiendo que no es un soft fork. Y bueno. No, eso también es un soft fork, también se puede hacer como soft fork. El covenant lo que permite es establecer restricciones en un output de una transacción de cómo ese output va a ser gastado. ¿Está bien? Esencialmente hay dos tipos de covenants. Los que se llaman covenant recursivos y los no recursivos. Los recursivos son virales. O sea, yo puedo establecer condiciones de cómo va a ser gastado un determinado UTXO y al mismo tiempo esas condiciones yo puedo hacer que se propaguen. O sea, que esa nueva transacción a su vez tenga condiciones y que sus outputs tengan condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer al infinito. Los covenants no recursivos son restricciones que mueren en una cantidad de pasos. Entonces, el principal debate que tiene que ver con los covenants recursivos, con las restricciones recursivas, que básicamente es como agregarle unas condiciones a la forma de gastar una transacción, es que permite crear otro tipo de Bitcoin. Por ejemplo, un Bitcoin donde el gobierno tiene una clave para bloquear los fondos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo un script que tiene una multisig con una clave que aporta el gobierno, y si yo logro hacer que la gente empiece a usar ese UTXO manchado con ese script, como es viral, podría estar compitiendo con Bitcoin. Por lo tanto, podría afectar la fungibilidad de Bitcoin. Podría crear un Bitcoin con propiedades peores para mi criterio o diferentes al Bitcoin. Definamos, no es un nuevo Bitcoin, sino que es que parte de los Bitcoins tengan esas condiciones, ¿no? Sí. Claro. Entonces eso se considera un ataque a la fungibilidad. Y hay muchísimos Bitcoiners que están en contra. Yo también me considero que es peligroso. Sin embargo, sí. Perdóname, con los scripts, mini scripts y un poco
el scripting no permite esta situación también de que para que se dé una operación tenga que haber firmado también alguien más, qué sé yo. O sea, No, Miniscripts es un sistema por el cual yo puedo escribir scripts y componer scripts de una forma sencilla sin que dé lugar a scripts inválidos. sí, O sea, sí. es una... Pero estos scripts no Es un permiten lenguaje limitaciones. es un lenguaje sobre el script de Bitcoin existente. Existe otra cosa que se llama Simplicity, tal vez se confunde, De Adam Back, lo presentó. de Blockstream, que es ya un lenguaje completo diferente para hacer script, que creo que tiene la posibilidad a su vez de hacer covenants. O sea que es muchísimo más potente. Pero Miniscript simplemente es una utilidad súper útil. Pero digo, los scripts no permiten hacer No. nada de esto que el Covenant sí permite. Claro, claro. Okay. Entonces, una de las posibilidades que permite el Covenant, por ejemplo, entre muchas, pero una es, yo puedo crear, imaginemos que yo tengo que hacer una repartija de bitcoins o un airdrop o lo que fuese entre miles y miles de usuarios. No sé si mi conexión a internet está un poco lenta, pero... No, perfecto. Bueno, entonces yo puedo crear un solo output que solo pueda ser gastado por otro árbol de transacciones, que solo pueden ser gastados por otro árbol puedo crear una especie de árbol de transacciones que está todos limitados por un único output, de tal forma que yo puedo estar condicionando repartir miles y miles de bitcoins entre un montón de direcciones con solo crear una transacción, por ejemplo. Una de las cosas interesantes que tiene el Covenant. ¿Por qué es interesante? Por ejemplo, porque en el caso de Rustock, lo vuelvo a llevar a Rustock, yo puedo crear commitments para poder redistribuir el dinero a todos sus owners en el caso que algo le pasa a Rustock. Por ejemplo, yo podría crear en los scripts de bloqueo de dinero en Rustock que si Rustock no funciona por 2 años, automáticamente todos los fondos se redistribuyen a sus owners, sus antiguos owners o sus nuevos owners en Bitcoin en forma automática, solo con crear un output Bitcoin, ¿no? ¿Y por qué un time lock verify no hace? En un time lock yo no puedo concentrar todos estos outputs a un montón de gente diferente. Tendría que pagárselo a una sola persona en un output, ¿no? Sergio, el concepto este de Covenants ¿es algo original que nace dentro del ecosistema Bitcoiner o es una idea que se tomó de otra blockchain? No, nace en Bitcoin con un paper de Milgul. O sea, en realidad yo ya había diseñado en el 2011, creo, o 2012, un método de tick method, el método de ticks para hacer covenants, de una forma donde había que prefirmar transacciones, pero no era muy... tenía otros problemas, digamos, que había que empezar a prefirmar transacciones para todo el futuro y era problemática. Había un paper de Milgul Sirer, el que hizo Avalanche, que planteó un opcode, creo que se llamaba Opvolt, que planteó el primer covenant para Bitcoin basado en una modificación de Bitcoin, del scripting de Bitcoin, y el uso que él le daba, que es súper importante, y para mí es el principal uso de covenants, que no el otro que yo mencioné, sino este que les menciono ahora, que es la posibilidad de reaccionar frente a que te roben los Bitcoins, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, yo tengo mis Bitcoins puestos con un script que tiene un covenant, de tal forma que si yo quiero gastarlos, tengo que hacer una transacción, pero esa transacción está restringida y me da una cantidad de tiempo, por ejemplo, me da una semana para tirarme atrás y regastar ese output y volver esos bitcoins a una billetera nueva o a la original, etcétera, etcétera. Entonces, esa condición que yo puse de gasto, lo que me permite a mí es, en el caso de que me roben mi clave privada, tener una segunda clave privada que solo sirve para recuperar esos bitcoins. Entonces, el incentivo del atacante a robarme mi primera clave privada, por decirlo de alguna forma, es muchísimo menor, porque él sabe que en el caso de que él lo intente y esto quede evidenciado en la blockchain, yo voy a poder reclamar los bitcoins y vamos a estar en una especie de lucha después entre el atacante y yo por quién se apodera de los bitcoins, pero finalmente ninguno de los dos se los va a poder apoderar, digamos, en el caso más. Justo ayer tenía una reunión con el responsable de Ecoparty, ¿no? Sí. Y estábamos hablando de cuál es la relación entre Bitcoin, o sea, entre nuestro espacio y una cosa como Ecoparty, que es una conferencia que justo sucede
dicho sea de paso, una semana antes de la Bitcoin, ¿no? Entonces estamos viendo cómo vincularnos y qué sé yo. Así que anda preparando porque te va a tocar una charla en Comparte. Pero bueno, más allá de eso, escucho y y a veces uno lo dimensiona, ¿no? Uno dice, bueno, Bitcoin es como dinero programable, lo que estamos haciendo es como dinero programable. Dice, bueno, sí, dinero programable. Y uno fantasea lo que significa que es fácil, sí, entonces si pasa esto, va para acá, bla, bla, bla. Pero no es dinero programable, es una ciencia de seguridad sobre el dinero programable, ¿no? Porque que sea programable es fácil, que sea seguro, resiliente y, o sea, que cumpla el tema de seguridad es la clave de esto. Porque digo, todas estas cosas que te escucho, ¿sí? Y que se pueden hacer y qué sé yo, las discusiones están por la pata de la seguridad, no por la pata del desafío, ¿no? Bueno, es un dilema. Uno puede crear una plataforma Turing Complete donde puedes hacer cualquier cosa, puedes meter la pata de 1000 formas diferentes, y si no hay un template, si no hay una recomendación, perder tus fondos. Y la otra, que es un poco la ideología Bitcoin, es la idea de solo voy a creer aquello que sé que es seguro, aquello que sé que tiene un uso concreto, y no voy a dejar ninguna puerta abierta. Sí, Me y parece que lo las más dos descentralizado estrategias... posible. O sea, y sin un ente que diga, bueno, este sí, este no, ¿no? Las dos estrategias son válidas, pero me parece, ¿para qué? Si yo quiero crear realmente el store of value del futuro, o sea, una moneda que reemplaza a todas las monedas fiat, y tengo esa mentalidad, obviamente que quiero hacerlo lo más resiliente, lo más seguro. No quiero hacer ningún cambio que después me tenga que arrepentir. Hay muchos cambios en Ethereum que ocurrieron después de la creación que para mí están mal, no tendrían que haber ocurrido. O que suceden sobre sus sites, sobre sus redes paralelas de Avalanche, Polka, digo, que van para adelante y para atrás con algunas cosas también, o sea que es así. Te hago, no quisiera terminar sin hacerte una pregunta sobre, perdóname Miguel, sí. Sí, o sea, que me quedó una pregunta que quería hacer, en el fondo, porque sabiendo que este tema del Covenant se genera cierto debate, no sé si tú sabes si un mecanismo similar haya sido implementado en otra blockchain, quizás con otro nombre, para saber si en el fondo, si es que existe algo similar, cómo se desarrolló, si tiene cierto grado de éxito o fracaso. No sé si existe algo similar. Sí, en Ethereum existe algo del concepto de Smart Wallet, que es una wallet que es básicamente un contrato inteligente. Y a partir de ese concepto existen un montón de... Covenant es un concepto que existe hace muchísimo en las Smart Wallets, pero aparte existe Social Recovery, existe Account Abstraction, existen muchísimas que son como plugins a la Smart Wallet. Porque una vez que uno tiene... Una diferencia grande, que ahí es al account, a la gestión del fondo entero, no es al asset. ¿No? O sea, no es al UTXO porque no existe el concepto de UTXO. Así que si vos me decís un concepto semejante a Covenant que funcione para UTXO, no conozco. Lo que existe es para Cada vez hay menos plataformas que son de UTXO. ¿Está bien? También. Claro, lo que pasa es que el UTXO es la parte técnica, pero conceptualmente quizás el mecanismo igual es similar en el fondo en el resultado. Sí, entonces, bueno, el resultado de, por ejemplo, de hacer el Vault, que es lo que propuso Emil Gulsine, existe en Ethereum. Ese concepto existe. La idea de que existe una clave secundaria que me permite revertir, existe. O sea... y funciona, o sea, en el fondo la gente lo usa, ¿cuál es? Sí, como, o en el fondo, no, esto lo implementaron, nadie lo usa, no resulta. No, bueno, hoy Account Abstraction potencia eso, sobre todo. O sea, potencia el hecho de si yo no, entonces al otro le doy permito que el otro haga por mí. Digo, creo que esto es lo que se viene ahora en ETH, y quizás en el sentido de lo que vos planteás, Miguel, es de vuelta, aparte de la transpolinización, al menos del aprendizaje de un lado y del otro, ¿no? Supongo que eso sí se va a dar. Tengo una pregunta, Sergio. Quiero entender qué opinas de Lightning. O sea, es una red diferente, dijimos, bueno, no es un merge, no es un side, sí, claramente es un modelo diferente, pero sobre Lightning se están intentando desarrollar modelos de DeFi, y yo, ¿qué sentís, qué opinás de Lightning? Más allá de decir que bueno que tenemos Lightning que nos permite hacer transacciones. Digo, ¿cuál es tu visión de Lightning?
Mirá, mi visión es que es una propuesta increíble desde el punto de vista de que hace que la mayor parte de que los payments ocurran off-chain, y eso permite, en principio, la idea es una escalabilidad muchísimo mayor. La idea de los caminos en Lightning para poder hacer ir neteando, digamos, y poder hacer que los fondos se muevan es increíble, está buenísimo. El problema de Lightning sobre Bitcoin es que hay restricciones concretas que tienen que ver con la cantidad de canales que yo puedo abrir para, si yo quiero servir con Lightning a cientos de millones, yo siempre pienso en términos de cientos de millones de personas. Todo lo que hago lo pienso para 100 millones de personas o más. Todo lo demás ya sabemos que Bitcoin más o menos lo logra. O sea, realmente a mí me interesa la adopción masiva. Y sobre todo una red que se dice ser una red de pagos, como es Lightning. Entonces, el problema de Lightning es que si todas las personas tienen que participar, yo tengo que abrir todos esos canales. Sí. Y en este momento abrir todos esos canales, no tengo suficiente espacio en los bloques para abrir canales para todas las personas. Después no es muy eficiente en cuanto al colateral. O sea, si yo tengo que abrir un canal y tengo que poner un colateral, digamos, eso tiene un costo inicial muy grande. Si no, alguien lo tiene que poner por mí, ese colateral, y me va a cobrar por ese colateral que pone en el canal por mí. Y sobre todo si pensamos como Lightning para la inclusión financiera, que es otro concepto que a mí me interesa mucho. Entonces, yo no puedo pretender que gente que no tiene ahorros, que simplemente quiere transaccionar, ponga un capital bloqueado para poder abrir sus canales. Entonces tiene muchos problemas. No, ahora, por eso se compensa del lado, bueno, vos pusiste un capital fuera de Lightning y usás el capital que yo puse dentro de Lightning. Digo, sí, bueno, pero ya estaríamos hablando de canales que son custodias, o sea, que empiezan como canales custodials, después se podrían transformar, del que concentra, claro, se podrían transformar en non-custodial en el futuro, pero empezarían a ser como, bueno, nada, un sistema custodio. Un segundito, cierro esto. Lo más interesante de Lightning es que si uno crea Lightning sobre una sidechain, o sea, de hecho Lightning tiene la posibilidad de conectarse con otras redes que funcionen sobre otras blockchains, digamos, no hay una restricción en el protocolo de Lightning fuerte por el cual no podrías uno conectar la Lightning de Bitcoin con la Lightning de una sidechain. Uno sí podría tener canales que se abren a un costo mucho más bajo y mucho más rápido y potenciar la Lightning para llegar a la escalabilidad de millones de personas. O sea que, en principio, el concepto de Lightning es mucho más potente que la Lightning sobre Bitcoin. Podría ser la Lightning una red que conecte sidechains y sí permita que se abran canales a mucho más bajo costo. Ese colateral que tú mencionas para poder ingresar en fondo a abrir canal de pagos en Lightning no es también un punto de desventaja que podríamos mencionar para RSK, porque más que nada para entrar a RSK también tenés que poner el colateral que en Bitcoin, ¿cierto? Bueno, si vos querés usar RSK simplemente o sea, si querés usarlo para hacer DeFi, o sea, para lending, borrowing, obviamente que vas a traer tu capital. Si lo querés usar para pagos, no, porque vos podrías o traer, digamos, o comprar RBTC sin pasar ni siquiera a usar el proceso de bridge, pero podrías ir a un exchange y comprar RBTC directamente, o podés hacer el pasaje por los numerosos bridges que te permiten enviar bitcoins Pero entonces lo mismo podría hacer con Lightning, porque Lightning también, a lo mejor también yo puedo, mediante un swap, adquirir Bitcoin Lightning sin haber puesto el capital antes, porque ya está bloqueado. Bueno, pero en el caso de Lightning, digamos, de nuevo, en el modelo no custodial, digamos, lo que se suele hacer es poner cada uno de los participantes poner el 50% del dinero bloqueado. O sea, si yo quiero recibir $100, o en Bitcoin, no importa, yo tendría que preloquear $100 para poder recibirlo. O sea, mejor dicho, mi contraparte tendría que estar dispuesto a preloquear, me expresé mal, mi contraparte tendría que estar dispuesto a preloquear $100 para mí, para poder pagarme en el futuro. Y eso tiene un costo financiero. En el caso de una sidechain no es así. O sea, yo podría entrar con muy pocos Bitcoin simplemente para pagar los fees y después que me paguen los $100 en Bitcoin, ¿no? Directamente. No tengo que encontrar una contraparte que esté dispuesta de antemano a... Hasta cierto punto, porque alguien tiene que haber puesto para crear esos $100, tiene que haber puesto en su momento. Sí, pero en el caso de Lightning los tendría que poner desde el comienzo. O sea, alguien tendría que estar dispuesto... alguien que me va a pagar de a $1 por vez tendría que estar dispuesto a preloquear $100. Y ese preloqueo es costoso. No se puede hacer en masa, es difícil hacerlo en masa. Pero es más costoso que al final es una transacción de Bitcoin, en el fondo. Entonces, sí, pero esos Bitcoin...
Entonces, Bueno, pero esos bitcoins no se pueden mover. En el caso de un canal de Lightning, esos bitcoins quedan bloqueados ahí. No pueden hacer ningún otro rol, no pueden funcionar para colateral de nada adicional, no pueden usarse para otros pagos. En el caso de RSK, bueno, nada, es dinero que está circulando en la economía, que tiene una velocidad de circulación. En algún momento me lo pagan a mí, pero no está bloqueado porque toda la red está esperando que me lo paguen a mí. Un poco es la diferencia. Y el hecho de la nueva programabilidad, esto de Taro y etcétera, sobre Lightning, Sí. ¿sí? ¿Cómo lo sentís? O sea, a veces me pregunto, mira, el otro día tenía este planteo, ¿no? Viste que yo tengo una plataforma que se llama Regalarle Bitcoins, ¿sí? Y Regalarle Bitcoins, el concepto de Regalarle Bitcoins es que te voy a regalar, que yo, si sos un nene, te regalo para que lo guardes para cuando seas grande, ¿no? Yo decía, bueno, si las comisiones están altas, yo te quiero regalar $25 hoy, ¿sí? Pero no quiero pagar $2 para sacarlo, si sé como el pequeño pago. Bueno, quizás lo hacemos sobre Lightning, pero yo me animaría a darle a alguien que guarde sobre Lightning para largo plazo de acá a 10 años, digo, yo no sé. Prefiero que vaya sobre Bitcoin la transacción. ¿Cómo sentir Lightning en el sentido del largo plazo? O sea, no tenés ninguna visión de riesgo y de yo sobre Lightning. Lightning tiene que evolucionar y va a... No digo, y hacer después todos los assets sobre eso y poner, bueno, hacerle el taro, qué sé yo. O sea, yo no lo veo como una cosa de largo, sí de que se sostenga en el tiempo, pero no de que es una cosa para largo plazo, no sé cómo explicarlo. No, yo sí creo que es para largo plazo, pero tiene mucho que evolucionar. Hay mucho en privacidad que hacer por Lightning, hay mucho de optimización de los pagos no tendrían que fallar nunca, o sea, hay muchísimas cuestiones de algoritmos que mejoran Lightning, que bueno, tienen que irse desarrollando. Y en particular, Taproot Assets, lo que va a permitir es usar la infraestructura de Lightning también para enviar otros assets, que podrían ser criptodólares, digamos, o un asset que permita fácilmente, digamos, utilizando la misma red y potenciando la misma red. Yo le veo mucho futuro a Lightning, pero no... ¿Y guardarías un Bitcoin 20 años en una Es que no podrías hacerlo porque vos no podés confiar que la contraparte... Básicamente, guardar dinero en Lightning es haber creado un canal. Haber creado un canal es haber creado ese canal con alguien. Y vos no tenés ninguna seguridad de que esa persona en un año. Entonces no hay una realidad de que ese dinero... finalmente es una transacción Bitcoin. Y vas a tener que, si esa persona no está en un año, vas a tener que llevarlo finalmente a otro UTXO Bitcoin. Cerrar el canal de Lightning y llevarlo a UTXO. Entonces no existe el concepto de te pago dinero en Lightning para el futuro. O sea, finalmente alguien va a tener que pagar el costo transaccional en Bitcoin. Y va a ser a quien vos le prestes el dinero o le regales el dinero. Entonces, si querés realmente regalar dinero fácil, podés usar Rootstock, que vas a pagar 1 centavo de costo transaccional, pero no puedo asegurarte que en 10 años esté Rootstock, aunque me encantaría. Debo decirlo. No, pero es que esa es la visión, ¿no? Decir, bueno, pero y esto de acá a 10 años, ¿sí? ¿Con qué certeza uno lo hace, ¿no? Y por más deseo que uno tiene de amor a cada una de las cosas, nada, le pone una dosis de riesgo a cada una, por cierto. Obviamente. Así que bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta más, Miguelito? Creo que cubrimos bien los temas. Sí, por mi lado estamos bien. Recordarles a nuestros seguidores que van a ver esto, por supuesto, denle me gusta al video, suscríbanse, activen las notificaciones. Si tienen algún comentario, alguna cosa, déjenlo también abajo en los comentarios. Y nada más que agregar, no sé. Sergio, ¿dónde te podemos seguir también en redes sociales? Si quieres cerrar un poco. Bueno, mi Twitter handle es sdlerner. Me pueden seguir. Y mi blog, que ahora no estoy escribiendo, pero pueden encontrar todas las vulnerabilidades que yo encontré de Bitcoin, están ahí. O un poco el análisis sobre Patoshi, que ya hemos hablado acá, muy divertido, en bitslog.com. Muy bien. Gracias, Rodo. Gracias, Miel. Sergio, mil gracias siempre, ¿sí?
Acordate las cosas que te dije cuando no había cámara, así que te van a tocar hacer en la expo y cosas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, José, que estás por detrás. Sí, lamentamos mucho que te quedaras sin luz durante el programa. Gracias igual por grabar esta segunda parte. Esperamos que se haya podido hacer bien también. Y bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias, Miguel, por acompañarme hoy. Y nos vemos pronto. Un programa hecho por las comunidades de Bitcoin Blockchain de la región. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Rodo, Sí. digo algo. Antes de despedirme, digo algo. Porque no me gustó lo último que dije, así que voy a agregar algo. Voy a romper el protocolo. Que Rustock esté en 10 años depende de la comunidad de Rustock. Así que todos los que están escuchando esto pueden participar. Los invito a empujar a Rustock para que no solo dure 10, sino que dure 100 años. ¿Está bien? Ese es el mensaje que me interesa pasar. No depende de mí, pero depende de su comunidad, que es súper activa. Está muy bien. Gracias, Sergio. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Bueno, chicos, un abrazo.